No manches, carnal, mira. Los de profesor de artes. Botín y calceta de color. Ah, que vamos a hacer un cuadro. Ay, sí se tienden, ¿eh? Mira, hasta traen un pincel incluido, mano. No, que vamos a la junta Zoom con Gómez. Mira, sí se tienden, ¿eh? Tan chidos. Que vamos a grabar un video para los para de artes. No, mira. Tendidísimos, carnal. ¿Qué tal, chicos de tercero? ¿Cómo están? Los saludo. Creo que a final de cuentas van bien, ¿no? En esta etapa. Muchos no se han comunicado, pero bueno, ya en la anterior sesión pues ya les comenté qué porcentajes van, ¿verdad? Vamos a la siguiente línea histórica, 2 de 3. En esta parte estamos viendo el impresionismo y post-impresionismo, una etapa también de dioses. La verdad es que nos vamos a ir un poco lento en esto de la etapa de la línea histórica. Vamos a tener muy pocas sesiones prácticas con ustedes. Si acaso los dibujos de repente van a estar ahí asomándose todavía, pero pues prácticamente yo con todo esto de que se alarga hasta mayo, prácticamente me ando despidiendo de ustedes, ¿no? Cuestiones prácticas. Me hubiera gustado aventajarlo de acuarela. Se podría, pero ya los escucho, muchachos. Es que no me traje mis materiales, que quién sabe qué, sí o no, ¿no? Así es que me interesa más que ahorita van a prepa que se empapen de estos temas teóricos y que puedan desarrollar análisis, ya hacerlos un poco más metódicos, que el arte les pueda generar juicios críticos y mucha perspicacia mental, muchachos, que genere una astucia de zorros, ¿no? Más que como que todos perdidos. ¿Qué hacemos? ¿No? Vamos a darle con todo, ¿no? Sigue el impresionismo, híjole, una etapa también muy buena en el arte. De hecho, nos saltamos clasicismo y nos saltamos romanticismo, porque eso se enfoca un poco más en la música. Sí hay arte plástico, pero no es necesario, muchachos. La verdad es que no es necesario. Ya los nombres vienen un poco más para acá, aquí en el impresionismo y postimpresionismo. Después se vienen las vanguardias, que también va a ser extenso, y después el arte contemporáneo. Pero bueno, en el arte contemporáneo nos vamos a dar una de cocos así, miren, sobre la pared, porque como ya les anticipé, pues, por ejemplo, con estos del performance, ¿no? Que ahí, por ejemplo, Alan estaba un poco alucinado con Gómez Peña, ya vimos un poco a Piero Manzoni con la lata de la popó. O sea, el arte contemporáneo de repente empieza a tener, a romper límites y va a ser bueno que lo analicen, ¿vale? No solamente para artes, ¿no? Les va a desarrollar mucho criterio para redacción, lectura y comprensión, que es lo importante en esto de la educación, muchachos. Vamos al tema ya de lleno. Que estén bien. Muy buenas, estamos aquí otra vez ya para empezar con la clase de impresionismo. Después de haber visto el Renacimiento y el Barroco, viene el clasicismo. Hay muy poco en cuestión plástica, muchachos. Eh, Se va más en esta temporada del clasicismo siglo XVIII, más o menos, finales del siglo XVII, que se acaba el barroco, con la música, ¿no? Con la música, ahí en el clasicismo la música, vienen las sinfonías y empiezan a aparecer nombres como Beethoven, Mozart, ¿no? Pero bueno, en el arte plástico, que es el tema teórico que les iba a dar, nos saltamos el clasicismo al ser muy poco, como les decía, en el caso de ustedes, pues va a ser muy resumida la línea histórica, para que vayan empapaditos de algo, ¿no? Y vamos con el impresionismo, la famosísima Escuela de París, ahí se gesta este movimiento, no se le puede considerar ni vanguardia ni ismo, porque digamos, está antes del siglo XX, empieza desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y más bien es como el comienzo de las vanguardias, no es todavía una vanguardia, pero sí una ruptura. Ahí están las características, la corriente artística que se desarrolló a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, como les decía. Estas son sus características para que las tengan en cuenta. Su representación se centró en los paisajes con interés particular en la luz, así,
tal cual, la luz. Ya no les interesó el realismo, sino qué hay con la luz. Y si hacemos la analogía de luz-color, entonces, ¿qué pasa con los colores? Empiezan a usar una paleta de colores muy, muy amplia, que lo van a ver en sus obras cuando les toque hacer el trabajo. Incluso este impresionismo pudo haber inspirado la fotografía debido a la captación del instante preciso y efímero de un rayo de luz sobre la forma, ¿no? Lean bien esa parte, está enredadita, pero les explico. Debido a que su interés principal era plasmar la luz, el instante, no sé, a las 5 de la tarde en cierto paisaje, el desarrollo de ese instante, de esa captura en pintura, y al no ser tan rápida en su hechura, pues yo creo que motivó a la creación de las herramientas, de las tecnologías para elaborar una cámara fotográfica, pienso yo. Ese último punto es quizá desde mi teoría y perspectiva, muchachos. Los principales exponentes: Claude Monet, no confundir con Manet; Pierre-Auguste Renoir, se pronuncia Renoir, Renoir se escribe. Ya saben que en el caso del español es correcto mencionar o pronunciar, mejor dicho, como se escribe sin ningún problema. Por ejemplo, puede ser Pierre-Auguste Renoir, pero es Pierre-Auguste Renoir, ¿no? Paul Cézanne, Edgar Degas, si no se pronuncia la S, Edouard Manet y Camille Pissarro, ¿no? Como quieran ustedes realmente pronunciar. Esos 6 yo creo que son los máximos exponentes, los principales exponentes. Después viene, ahorita van a ver una segunda etapa del impresionismo, en donde aparecen nombres que quizá ustedes ya conocen. Pero vamos a hablar un poco de estos artistas, no de las obras van a ir a cargo de su actividad. Bien, seguimos. Claude Monet, fue líder, por así decirlo. Hay muchos que se consideran líder: Manet, Monet, Pissarro. Yo creo que esos 3 están dentro de los fundadores del movimiento, ¿no? Son los más reconocidos en el movimiento en cuestión de este estilo impresionista. Ya lo verán, ¿no? Ya verán algo de los cuadros, cómo es mucha luz, mucha plasta de color, impresionantes, ¿no? Este cuate sentó las bases de la pintura moderna, o sea, quitó el sobar, el hacer las cosas muy académicas, muy precisas. Este vato las rompió, muchachos, las rompió por completo. No buscaba comunicar una historia ni dar instrucción moral al espectador, o sea, no buscaba realmente transmitir algo, ¿no? Sino más bien son las sensaciones experimentadas de él, es más íntimo lo que él expresa. No busca comunicar una escena bíblica, no busca comunicar la realidad, sino lo que él siente, ¿me explico? Ya es este salto de ver a sentir en el arte, ¿no? Las pinceladas puntillistas que pintó en sus cuadros con propiedad de maestro son el origen de este arte pictórico moderno. Ahí se repite. Vamos a este máster, ¿no? Yo cuando estaba haciendo esta presentación dije: diablos, no manches, ya no me acordaba de que Renoir era un dios, no a la altura de Caravaggio, como les he comentado en sesiones anteriores, pero yo creo que tiene su mención especial Renoir, ¿no? O sea, Renoir es un maestro en toda la extensión de toda la extensión de la palabra. También lo podríamos considerar un dios en la pintura impresionista, ¿no? En esa etapa. Un elemento presente es el difuminado, que aplica a los desnudos de figuras femeninas y define ese su estilo. El difuminado, ya saben, este procedimiento de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, sobado, degradado, difuminado. Él empieza a usar mucho eso, pero con un perfil impresionista. En 1880, Renoir comienza a sufrir de artritis en las manos. Esto hace que su trabajo tome otro sentido. El dolor le hace sentar cabeza y las pinturas se comienzan a empapar de un realismo nunca antes visto. Renoir comprende al fin que la realidad sin alterarse es también bella, ¿no? Que las imperfecciones hacen contraste con las perfecciones, y es en esa diferencia donde se encuentra la belleza. Qué bonito este asunto de Renoir, la verdad, ¿no? Un ejemplo a seguir para los pintores que sin tener las manos al 100
híjole, fue un alocado, ¿no? Nace en el pintor el deseo de vivir su realidad, no la realidad que es tangible, sino cómo él la percibe desde su enfermedad. Avanzado en años siguió pintando, incluso teniendo que atarse el pincel a la muñeca por los dolores de la enfermedad. Este amor se puede percibir en la delicadeza de las figuras y la alegría que se manifiesta en todos sus trabajos. Les repito, yo cuando hice esto dije, no, me voy a poner a pintar, ¿no? Adiós alumnos, no los vuelvo a ver, ¿no? Pero es digno de reconocer, ya verán sus cuadros. Renoir me causa también mucha emoción en el sentido de sus piezas al saber cómo las realizó. Y pues sí, quizá Renoir es el Caravaggio del impresionismo. Cézanne, ¿no? No fue valorado en su tiempo, se le consideró un artista de segunda, ¿no? Eh, Fue rechazado en muchas galerías, me siento identificado con Cézanne. No están para ver mis obras, pero yo fui rechazado de muchas galerías también. Y pues bueno, la ventaja es que él venía de una familia aristócrata, no sufrió mucho en cuestiones económicas, pero pues le costó ganarse la vida con su trabajo artístico. Sus obras ya apreciadas de forma póstuma, o sea, ya cuando están muertos, cuando muere, exhiben formas y colores impensables para su tiempo. Siempre luchó por simplificar las formas y experimentar con las formas de percibir el espacio. Por ello, las perspectivas y proporciones de sus obras resultan en ocasiones muy peculiares, ¿no? Ya veremos perspectivas, proporción, sombras en los siguientes elementos de la composición artística, muchachos. Edgar Degas, un máster también en toda la extensión de las palabras, un estudioso de la pintura de la luz, ¿no? Muy famoso, sus pinturas de ballet, ahí está en el primer punto, ¿no? Ahí viene especialista a captar el movimiento del cuerpo, ahora que vienen los análisis, ahí se está hablando de a qué se refiere con movimiento, al pintar puras bailarinas. Son de gran calidad técnica y en este sentido yo creo que Degas es uno de los que ves un cuadro y sabes que es de él, ¿no? O sea, ya sabes que es de... Ahí dice, ¿no? Es único en su forma de hacer arte, ¿no? Esos aspectos del ballet, del movimiento, de la belleza. Y por eso, híjole, ¿no? O sea, sabes cuando es un Degas, ¿no? Ya lo verán también. Manet, ya sin confundir a Monet, vean lo que dice, se los leo. Por la práctica de la pintura al aire libre, la nueva visión cromática y la soltura de la pincelada, Manet es considerado un verdadero revolucionario y uno de los fundadores del movimiento impresionista, eterno enemigo de la crítica academicista y del público en general. Fue un revolucionario ¿en qué sentido? En que él salía al aire libre, se salía del estudio y eso ya lo consideraban vulgar en ese tiempo, ¿no? Se salía de la academia, se iba a pintar realmente lo que veía y lo que sentía. No montaba escenas en su estudio, no. Él salía y era en ese sentido criticado en ese tiempo, ¿no? Criticado, imagínense, eso era una rebeldía, pues, cómo estaban las cuestiones morales en ese tiempo, las cuestiones conscientes, ¿no? Al público no le gustaban sus piezas, pero bueno, ahorita se le reconoce muchísimo a Manet, también ya verán sus piezas. Y por último, pero no menos importante, incluso aquí en el texto dice que es el más importante, Camille Pissarro. Los cuadros de Pissarro captan de manera pura el estilo impresionista, profundidad, imagen construida con pinceladas visibles. Sí, a mí me encanta que se vea la pincelada, muchachos, no el sobado como en las otras obras que han estado viendo. Aquí van a ver mucha plasta de pintura, mucho pincel. A mí me gusta esa pintura, ¿no? Uso de la vibración en el color y un prolijo estudio de la luz natural. Vean los análisis también para cuando ustedes hagan sus análisis de las piezas, cómo se escribe, cómo se redacta, ¿no? Ya necesitan empezar a hacer eso. Hizo principalmente paisajes y aunque el tiempo no ha incrementado su fama a la altura de otros grandes maestros, o sea, está por debajo de los de Monet y Manet, está por debajo de Cézanne, de Renoir, pero aún así Pissarro fue la personalidad más destacada del panorama artístico parisino en aquellos años. Era la élite, todos querían un cuadro de Pissarro, pero la historia fue reconociendo a los otros maestros, ¿no? Y fue incluso el maestro de los pintores mencionados anteriormente, de algunos de ellos, ¿ok? Para acabar vamos a 3 pintores más dentro de una corriente dentro del impresionismo llamado post-impresionismo. Digamos que estos pintores ya estaban dando las últimas, muchachos, y unos jóvenes empiezan a tomar un poco sus, digamos,
influencia artística, ¿no? No deja de ser impresionismo en cuestión temporal, sigue siendo dentro de ese lapso de tiempo. Quizá ya en la segunda mitad del siglo XIX todavía estaba el postimpresionismo. Ya el impresionismo estaba afianzado y por eso está dentro de la temporada del impresionismo, el postimpresionismo. La diferencia es que estos pintores comienzan su andadura pictórica con un nuevo modo de hacer, a una visión más personal y manipulada del mundo. O sea, ya empiezan a manipular también las realidades de lo que sienten. Ahorita van a ver un hombre dentro de estos pintores que van a decir, sí, este cuate pues ya se decía que veía así, ¿no? Que veía como pintaba. Lo que sería un parteaguas para posteriores movimientos pictóricos, sobre todo las vanguardias. El posimpresionismo, digamos que ya es una vanguardia como tal, ¿no? Por tiempo, por estilo y por visiones personales, ¿no? Los tres exponentes más reconocidos en la historia es Gauguin, se escribe Gauguin, se pronuncia Gauguin, Toulouse, Henry Toulouse-Lautrec, se escribe, pero es Lautrec, no me sale el acento francés, y Van Gogh, ¿no? Vincent. Híjole, aquí ya desde los anteriores pintores podemos empezar a considerar al pintor como bohemio, loco, ¿no? Romántico, este asunto de Renoir, estos que de repente la sociedad los tacha porque están bien loquitos, ¿no? A mí me ha pasado como docente, ¿no? Que me rebasa mi perfil artístico y pues por eso dicen, ay, el maestro de artes dice puras locuras, ¿sí o no? Y pero bueno, o no le importa a veces el grupo, no, pues ando como que medio disperso de la realidad porque me gusta percibir mi realidad desde otro sentido, ¿no? Vamos a Gauguin, ¿no? Paul Gauguin, un personaje que ha inspirado a muchos artistas actuales, compañeros míos incluso, que dicen, híjole, no puedo pintar en mi casa, mano, ¿no? O sea, ¿qué pinto aquí? La taza de café, la computadora, no, qué asco. Y se van a recorrer el mundo. Gauguin fue su parteaguas. Este cuate se fue a recorrer el mundo. Ahí dice, al final de su carrera se instaló en Iba-Oa, en las Islas Marquesas, donde finalmente encontró una civilización primitiva y no contaminada por la influencia de Occidente, ¿no? En la que inspirarse y a pesar de sus problemas de salud realizó con entusiasmo las últimas obras de su vida, ¿no? Gauguin, híjole, pues de París a Lima, España, Río de Janeiro, Francia, viajó por todo el mundo representando su arte, ¿no? Y siempre vivió, digamos, dentro de un gremio artístico reconocido porque siempre llegaba de sus viajes a París y decían, ¿ahora qué traes, Gauguin? No, pues capturé a unos inditos loquitos que brincan y todo, pero, ay, pues no manches, los capturaste bien chido, mano, ¿no? Gauguin es este loquito que agarra su mochila, sus pinceles y sus bastidores y se va a recorrer el mundo, ¿no? Y lo que caiga en la comida y si no tengo con qué limpiarme el trasero, donde caiga hago popó, ¿no? O sea, les importaba un comino la sociedad, ¿no? Vamos a Lautrec, véanlo, está chiquito, tenía enanismo, es miniman, ¿no? Es un miniman. 1,50 de estatura, ¿no? Pintor, cartelista, minusválido, no podía a veces caminar bien, se caía y se burlaban de él, pero le valía porque siempre andaba todo alcohólico. Era un tomador, era ya el artista bohemio, así caracterizado, estos que se volvían locos con el alcohol, porque el alcohol de aquellos años era más fuerte, depresivo, una cuestión que acompaña siempre al artista, ¿no? La depresión. Por no alcanzar objetivos, no digamos económicos, muchachos, a veces la realidad decimos, ¿cómo la podemos capturar, caray? Y nos frustramos al no poderla pintar como quisiéramos, ¿no? Y te deprime, sí, suena tonto, pero a veces muchos se deprimen porque se les cayó el café, imagínense, al no captar la realidad, pues obviamente es algo bien profundo. Y sifilítico, o sea, tenía sífilis, pues era un bebedor, ¿no? Ave nocturna se llamaba, pues nada más, ahí vean, ¿no? Un aristócrata que se consideraba a sí mismo cronista social pintando al pueblo y a la noche de la bella época parisina, la belle époque parisina, ¿no? Incluidas las prostitutas. Este cuate era el mejor amigo de las prostitutas, iba, les pagaba y órale, te pinto, ¿no? Que frecuentó y que incluso se enamoró de algunas, ¿no? Decían que su discapacidad física se complementaba con otras capacidades físicas, ¿no? Ese Lautrec era un loco, manos, era un loco de verdad, ¿no? Uno de los mejores artistas del arte moderno francés, definitivamente. Ya verán sus carteles y
Inspira mucho este movimiento de Moulin Rouge, este baile de cabaret, ¿no? Y de, no sé, de las lolitas, todo este rollo Lautrec, ¿no? Embriagado de absenta. La absenta es la famosísima hada verde, el ajenjo. Esta bebida era alucinógena, era una bebida alcohólica alucinógena, imagínense, pues los pintores andaban elevados. Así rápidamente les cuento lo de Javier se llamaba, no me acuerdo del apellido, este artista de los alebrijes, ¿no? Que se embriagó también de absenta, le dio un paro incluso, y en su mal viaje imaginó ¿cómo se llama? Los alebrijes y los empezó a hacer, ¿no? Llegó a disparar a las paredes de su casa, Toulouse-Lautrec, creyendo que estaban llenas de arañas. Fallecería en el recién nacido siglo a los 36 años, muy joven, pero pues, viviendo la vida al máximo. Este chaparrito de unos 50 unos 50 de altura, ¿no? Loquísimo Toulouse-Lautrec, ¿no? Acelerado, borracho, pero pues, excelente pintor, ¿no? Vincent, por último, Vincent, ¿no? Merece 2 hojas. Vincent no es porque sea de mi agrado, sino porque la historia lo tiene catalogado también como un pintor así alcohólico, depresivo, bohemio, que con sus frustraciones generaba un arte muy especial, ¿no? Es el símbolo principal de expresión, de este posimpresionismo también. Este es holandés, los demás casi todos son franceses, manos, ¿no? Fue hijo de un pastor, creaba una atmósfera religiosa y refinada, pero Vincent era muy emocional y no tenía confianza en eso, ¿no? Van Gogh fue a Antwerp. Antwerp es una ciudad en Bélgica, muchachos, muy interesante. Confluyen muchas culturas, muy gitano el asunto. Y descubrió las obras de Rubens. Ahí vio a Pablo Pedro Rubens, que es de los pintores barrocos, muchachos, el que pintaba los traserotes. Y desde ahí, Vincent dice, voy a ser pintor. Yo creo que les motivaron las tremendas pompas de los pintores, de los modelos de Rubens, y dice yo, pues lo que quiero es pintar, ¿no? Así de repente tenemos esa inspiración como artistas. En París Van Gogh estudió y conoció inevitablemente a Pizarro, Monet y Gauguin. Fue a París, los conoce y pues lo influyeron, pero pues su temperamento nervioso lo hizo un compañero difícil y las discusiones con la gente y con estos cuates, pues en combinación con estar solamente pintando, antes eran muy tóxicas estas pinturas, pues afectaron su salud, su mente. Los solventes afectan la mente, muchachos. Yo intento ya casi no pintar con muchos solventes porque luego dicen, el profe llega muy acelerado, ¿no? Pero no, ya tiene rato que no pinto con solventes, pero en la época estudiantil son 5 años en los que estás constantemente con solventes, ¿no? Que betún de Judea, que goma de mar, y son muy peligrosos, ¿no? Un buen tapabocas, más peligrosos que el coronavirus a veces, ¿no? En mayo de 1890, ya que se siente un poquito mejor, se fue a vivir a Oversu, hoy se bajo el ojo del atento doctor Gachet, ¿no? Pero aún así muere 2 meses después, ¿no? No se sentía mejor de salud, pero no de la mente. Se disparó a sí mismo por el bien de todo. Durante su carrera breve vendió solamente una pintura. Las obras más finas de Van Gogh fueron producidas en menos de 3 años por una técnica que crecía más y más apasionada en la tosca pincelada, en color simbólico e intenso, en tensión superficial. La superficie era tensa al ver, ¿no? Lo veías y decías, hijo de su. Y en el movimiento y la vibración de forma y línea. Vean los análisis, ¿eh? La forma y contenido de Van Gogh es poderosa, dramática, rítmica, imaginativa y emocional. El artista estaba absorto completamente en el esfuerzo para explicar su lucha contra su locura, en la comprensión de la esencia espiritual del hombre en la naturaleza. O sea, se clavaba tanto en su locura que lo manifestaba. Estas 2 hojas de Van Gogh, muchachos, es oficial, ¿no? Es lo que se dice en la biografía del Museo de Van Gogh, ¿no? Para que vean que sí investigo y preparo mis clases, ¿no? Pero bueno, ya lo verán con cierta pausa y van a hacer su apunte respectivo y su trabajo de investigación. Una pintura y una opinión de cada uno de estos artistas. Son 9. Por eso nomás les dejé una sola pintura y una opinión de media cuartilla de la pintura a escoger. Media plana, perdón. ¿Ok? Estamos. Que estén bien.